Listo. Buenas tardes, bienvenidos a esta charla que nos va a dar la estudiante de doctorado Manuela Chacón. Le agradezco mucho pues a ella que nos permitió pues este espacio para que nos contara este tema de regularización de redes neuronales. Bueno, y sin más que decir, pues te dejo a ti Manuela para que te presentes y nos cuentes de qué vas a hablar. Muchas gracias. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Listo, entonces, primero que todo, muchas gracias a John por la presentación, gracias. Y como él decía, mi nombre es Manuela Chacón y actualmente soy estudiante del programa de doctorado de la Universidad de los Andes con el título de doctora en ingeniería. Y estoy en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y mi tesis actual la estoy marcando en un tema de investigación que se conoce como sistemas energéticos de inteligencia artificial aplicado a problemas sociales. Ya ha cambiado mucho el tema de maestría un poco a este tema de doctorado, pero sobre todo en todas las temáticas de inteligencia artificial. Manuela, una El- cosita, disculpa, sí, no te escuchamos, yo creo, tan bien. a ver, dame 5 mientras van mis horas. Dale, Suele pasar siempre suele pasar algo así. dale, dale. Ay, mejor o igual. Creo que está mejor, habla. Mm, Mejor, sí, creo que sí. igual. Y ahí, mejor. Ahí creo que se escucha mucho ruido de fondo. Listo, ahí yo creo que ya, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, actualmente he enfocado más mi investigación ahora hacia lo que son sistemas abiertas, en particular una técnica que es aprendizaje por recursos. Pero en la maestría tuve la oportunidad de participar, de hacer la maestría en la Nacional de Manizales y la hice en el área de matemática aplicada. Y la idea que yo hice era dentro de lo que son las redes neuronales, estudiar un fenómeno. Entonces creo que es un fenómeno de supervivencia. Entonces esa era como nuestra idea que queríamos proponer un poco. Y finalmente construimos un método que intenta ayudar a que este fenómeno no sea tan marcado o no ocurra o que este fenómeno suceda en esta red. Y eso es lo que voy a hablar y compartir con ustedes en esta charla. Entonces, ustedes, por ejemplo, la gente aquí, creo que ahí ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Hey Manuela, ¿será que de pronto te puedes conectar por el audio del celular? Es que me están contando por aquí que todavía no se te escucha tan bien. Entonces, Voy a intentar conectarme desde el audio del celular. dale, muchas gracias. Aquí no, ahora espera, porque me conecté acá, pero mm, hola, ¿ahí mejor? Hola, sí, yo creo que ya está mucho mejor.
Gracias. Listo, ya. Y ahora ya los puedo escuchar yo por el celular porque si no hacía un eco todo horrible, pero ya creo que se arregló. Listo, entonces, como les comentaba, entonces mi tema o lo que les quiero compartir el día de hoy, pues es un poco lo que trabajé en mi maestría, que viene muy relacionado con la temática del sobreajuste, que era lo que nosotros, el problema que nosotros queríamos atacar, pero con una variación que fue un poco como entenderlo más desde la parte matemática. Entonces espero que les guste. Eh, esta presentación y si tienen preguntas o dudas en cualquier momento pueden interrumpirme y podemos ir como para que sea como un poquito más charladito. Entonces, una pequeña motivación. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una red neuronal eh, entrenada para alguna tarea. En este caso, por ejemplo, una tarea de clasificación de patrones. Entonces, la idea es que nosotros tenemos estas fichas en una cierta empresa y queremos saber si la ficha es adecuada, si cumple las condiciones, si tiene algunos pequeños defectos o si definitivamente es una ficha muy defectuosa. Entonces, la idea es como que podamos clasificar, que nuestro sistema, nuestra red neuronal nos clasifique en estas tres clases diferentes imágenes de las fichas que esta empresa está creando. Pero, ¿qué sucede? Entonces nosotros construimos el modelo y para eso un experto antes, previamente, nos calificó las fichitas. Nos dijo, estas fichitas están bien, estas fichitas están mal, entonces teníamos como nuestros ejemplos. Entonces teníamos la imagen y ya previamente calificada, la otra imagen y otra calificación. Entonces teníamos como un conjunto de ejemplos y ese conjunto de ejemplos lo usamos para construir los pesos o los parámetros de nuestra red neuronal a través del proceso de minimización. Cuando lo hicimos internamente, el modelo alcanzó una precisión excelente. Entonces logramos tener una precisión del 99%. Es decir, todo nuestro conjunto de ejemplos lo estaba calificando muy bien. O sea, el ejemplo, si el experto lo había calificado como una ficha buena, el modelo lo estaba calificando igual. Entonces, para ese conjunto estaba funcionando excelente. Pero ¿qué sucede? Entonces pasamos ya este modelo a producción, o sea que ahora ya no tenemos los ejemplos, sino lo que queremos es que esto sea un modelo que se use para que la empresa lo use a futuro con nuevas fichas que construya. Y ahí, ¿qué pasó? Pues que ese rendimiento que antes teníamos, pues cayó de forma inesperada. Entonces aquí ya tenemos un problema que entonces está sucediendo. Y nos podríamos empezar a preguntar por qué sucedió, dónde estuvo o si algo cambió. Entonces, hubo en ciertos momentos una pequeña variación en el tono y la dirección de una luz que había en la empresa, pero era una variación muy sutil. Entonces, esta pequeña variación hizo que nuestra red comenzara a confundir esas texturas normales con defectos y generó un montón de rechazos que fueron innecesarios. Y esto es algo muy malo, porque si construíamos nuestro modelo pensado en una aplicación, pensado que tenga una cierta confiabilidad, yo te estoy vendiendo un modelo con el 99% de precisión, pues esperamos que ese resultado se replique en datos que él no ha visto y que no conoce y para los cuales pues fue construido, para los que debe de funcionar. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Aquí tenemos el problema de sobreajuste. Está funcionando muy bien con nuestros ejemplos, pero yo lo paso a generalizar y la cosa comenzó a fallar. Entonces, este problema es lo que queríamos atacar. Cuando tenemos estos modelos demasiado sensibles que aprenden fronteras de decisión muy irregulares, o sea, muy pegadito a los datos, y cualquier pequeña variación del conjunto de entrenamiento hace que esto falle. Este problema entonces lo podemos decir más formalmente, que es cuando una red es excesivamente sensible y puede ajustarse casi perfectamente a los datos de entrenamiento, pero ante pequeñas variaciones de las entradas reales deja de funcionar bien fuera de ese conjunto. Entonces, esto es muy crítico porque realmente nosotros no construimos nuestro modelo para que funcione con los datos de los cuales tenemos etiquetas. Nosotros usamos esos datos para construir el modelo y esperamos que el modelo construido generalice a datos nuevos. Ese es como el paradigma de este tipo de redes que finalmente son un aprendizaje supervisado. Supervisado porque tenemos ese conjunto de ejemplos. Entonces, obviamente necesitamos que funcione bien con los ejemplos porque así sabemos que está aprendiendo, pero no necesito que memorice estos datos. Necesito que con los parámetros que tenga la red, pues esta red sea capaz de funcionar en otro conjunto de datos de la misma naturaleza. Entonces, el contenido de esta charla pues está
muy relacionado con un artículo de investigación que fue resultado de mi tesis de maestría. Está publicado en este journal. Este es el QR del artículo y esto es básicamente el problema del cual vamos a hablar. Entonces, esta es mi página web. Este es mi Instagram y mi LinkedIn es mi mismo nombre, tal cual. En las redes sociales suelo como muchas veces como compartir cosas científicas, tal vez en Instagram cosas como más personales, pero siempre trato como de lo que sea compartir. Entonces, el contenido de esta charla pues está muy ligado con este artículo, que es básicamente el resultado de mi tesis de maestría, donde abordamos este tema. Si quieren lo pueden consultar ahí o directamente como en mis perfiles, siempre van a encontrar como este artículo. Ok, entonces, para esta charla he definido como la siguiente dirección. Vamos a iniciar revisando un poquito algunos elementos conceptuales. Luego les voy a comentar cómo fue el método que nosotros proponemos, cómo es el método que nosotros proponemos, y finalmente les muestro los resultados. Incluye una sección que es como el trabajo o ideas futuras y son caminos que se pueden explorar, que son muy interesantes, que es un entorno muy rico de ideas para explorar y también se me hace que son como, no sé, como en cierto sentido como muy divertidas, porque unen varios conceptos, no solo lo que es inteligencia artificial, sino muchos otros conceptos de otras áreas. Y a veces creo que es importante como no verlo todo como un poco cerrado dentro de nuestra área, sino como de intentar incorporar de otras teorías algunas técnicas que nos pueden ayudar. Entonces, para iniciar con nuestros elementos conceptuales, les quisiera contar una arquitectura particular. Entonces, nosotros no nos enfocamos en cualquier tipo de red, sino sobre unas redes neuronales que tienen una arquitectura muy definida. Estas redes son las redes neuronales de tipo residual. Entonces, las redes neuronales residuales se caracterizan por tener este saltico de conexión. Entonces, en una red, pues nosotros sabemos que la información, tenemos nuestra capa de entrada, luego las capas internas y esto se propaga hasta tener la salida. Pero en las redes residuales tenemos este salto en el que hay como un escape de flujo de información y pasa a sumarse a la siguiente. Esta red se hizo muy popular en el 2015, que fue construida por un equipo de Microsoft, y le pusieron como ese nombre residual porque tenía esa idea de saltar conexiones y fue muy buena para lo que es clasificación de patrones, en particular clasificación de imágenes. Entonces, hay un concurso en el que la idea es que hay un dataset muy conocido y uno genera modelos para intentar disminuir perdón, maximizar las métricas de precisión y es como un concurso. Entonces, en el 2015, hasta hace un tiempo antes, siempre habían como unas arquitecturas ganadoras, pero en el 2015, cuando apareció esta arquitectura o esta idea de ResNet en este artículo que podemos encontrar en esta conferencia, eh, este se volvió el ganador. Entonces, creo que por ahí hay como un meme que sale como el gatito grande y el gatito chiquito. Y cuando llega esta arquitectura de red neuronal, pues ella prácticamente es como ya se volvió como un estándar en lo que son la clasificación de patrones, porque resultó que era muy buena. Y muy buena justo por esto, ¿no? Porque al incluir este salto de conexión, eso le brinda unas ciertas propiedades un poco distintas, ¿no? Que hace como que la relación de profundidad y complejidad del modelo no sea tan fuerte. Entonces, esta red es sobre la que nosotros nos enfocamos. Ahorita les voy a contar por qué. Entonces, vamos a hacer una revisión rapidita de cómo es el proceso de aprendizaje en una red neuronal. Entonces, vamos a suponer que tengo ciertas entradas que son un vector X sub Y. ¿Qué significa esto? Pues significa la descripción matemática de algún objeto. Entonces, por ejemplo, si es una imagen, les pregunto, ¿qué sería este vector X sub Y? Pueden ser los píxeles. Correcto. Ujú, exactamente. Entonces, este X sub Y sería, cojamos los píxeles de la imagen y pues pongámoslos aquí de alguna forma, ¿no? Bueno, hoy actualmente hay redes convolucionales en las que esa información espacial de los píxeles pues tiene mucho sentido, pero pensemos en un caso súper sencillo. Entonces tengo una imagen que tiene 8 por 8 píxeles, no, más grandes, 28 por 28, como es el conjunto típico que les voy a mostrar ahora.
La desarmamos, y armamos todo eso en un vector larguito. Entonces, cada uno de estos valores aquí va a cuantificar el nivel de gris que tiene esa imagen y va a ser como una característica. Eso sí estoy haciendo clasificación de imágenes, pero si, por ejemplo, quiero saber hacer un clasificador para una aplicación bancaria que me diga si es bueno abrirle un crédito a una persona o si no es bueno abrirle un crédito, pues este vector va a ser una descripción del estado, por ejemplo, financiero de esa persona. Por ejemplo, la primera característica puede ser, no sé, cuánto gana, la segunda característica, la edad, la otra característica, el número de propiedades, o bueno, cualquier elemento que vaya a estar ligado con la descripción matemática de esa muestra, de ese individuo. Entonces yo tengo estas X, que son mis entradas, y como estamos en el paradigma de aprendizaje supervisado, tengo también entonces mis etiquetas. Entonces un experto o una base de datos que yo encontré o algo donde ya estaba, me va a relacionar los pares X con Y. Entonces me va a decir, para esta imagen que tú tienes, esto pertenece a la categoría Y sub I. Por ejemplo, si estoy haciendo una clasificación de dígitos, entonces este Y sub I va a ser el 1, el 0, el 2, el 9, entonces van a ser cualquiera de los dígitos y pues voy a tener para la imagen del 9, pues que este Yesui va a estar de acuerdo, o sea, va a ser su etiqueta que está de acuerdo. Si es en el caso del ejemplo de la persona de un crédito, entonces este va a ser si le prestaron o no le prestaron, si en el pasado a esa persona se le prestó o no. Entonces ahí ya tenemos la información, tenemos nuestro conjunto ese que nos constituye nuestras parejitas, entrada, etiqueta. Entonces ahí ya tengo mis ejemplos. Y yo quiero que con estos ejemplos la red me funcione. Entonces, ¿qué es una red? Una red es una función. Entonces, prácticamente, si ustedes analizan, una red es una función matemática. ¿Qué toma quién? Que toma la entrada y esa entrada la pasa eh, y obtengo una salida. Pero entonces, dentro de la red hay unos parámetros. Entonces, como me contó Joan un poquito que ya habían visto como todo el tema de las redes, entonces ella tiene los parámetros, que son los pesos de las aristas. ¿Y qué más tiene? Pues tiene en cada neurona una función de activación, que simplemente lo que hace es sumar los pesos y pasarlos por esta función y aplicarles un sesgo. Entonces, si lo analizamos en cierto aspecto, una red neuronal finalmente es una composición de transformaciones lineales, porque siempre hacemos los pesos por la entrada, más un sesgo, una transformación lineal, pasado por una función de activación. Esas funciones de activación son unas funciones de activación muy relacionadas con una inspiración biológica, porque todas tienen la característica de doblar el espacio. Por ejemplo, una es la función sigmoide. Entonces, la función sigmoide hace como dobla un poquito, ¿no? Para los que están de este lado los manda como a 0, los que están de acá los manda como a 1, y pues doble el espacio. Otras funciones tenemos la función ReLU, la función, las tangentes hiperbólicas, son las funciones que podemos poner dentro de esas neuronitas. Eh, entonces, la idea o todo el proceso de aprendizaje es, bueno, yo lo que quiero encontrar de esa red son los parámetros, o sea, son esos pesos que tiene cada arista. Quiero encontrarlos, porque no lo sé. ¿Y para qué los quiero encontrar? Pues yo los quiero encontrar para que esto tenga sentido. O sea, para que cuando yo le ponga un X, me salga un Y estimado, y lo vamos a poner con este gorrito, entonces me salga un Y estimado, de tal manera que el Y que yo tengo sea muy parecido al Y estimado. Entonces, esa medida de cercanía o esa similaridad, pues es lo que voy a llamar una función de pérdida. Entonces, voy a coger lo que la red me está sacando cuando le ingreso el vector y, el vector X, perdón, y lo voy a comparar con la etiqueta que yo tengo. Y yo que quiero, pues que sean muy similares, ¿no? Para que esto tenga sentido. Que yo cuando le pase los píxeles de la imagen 9, pues él me saque una etiqueta que sea cercana a 9. Entonces, eso va a tener sentido. Que cuando yo le pase los píxeles de una persona que le dieron el crédito, pues él me diga que le dieron el crédito. Entonces, esta función la vamos a denominar función de pérdida. Entonces, si se dan cuenta, la función de pérdida depende de lo que la red da a la salida. Y lo que la red da a la salida, pues es esta función, la estructura de la red con sus parámetros. Entonces ahí yo puedo crear o ver el proceso de aprendizaje como una optimización. En general es como una minimización. Entonces, ¿yo qué voy a minimizar? ¿Sobre quién voy a minimizar? ¿Qué estoy buscando? Pues estoy buscando esos parámetros que hagan que hagan mínima, que hagan chiquitica esa función de pérdida. ¿Y sujeto a qué? Pues a que estos ya estimados son la propagación de la entrada a través de esa red neuronal que tiene una cierta estructura y que son
y que tiene esos parámetros sobre los que voy a minimizar. ¿Y para quién? Pues para todos los datos que tengo en mi conjunto de datos. Eso es entonces básicamente un proceso de aprendizaje, una minimización. Ok, entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, por ejemplo, les pregunto, si estoy haciendo una aplicación en la que la salida, oh, ok, ya, que estas características sean, por ejemplo, los tiempos que una persona realiza una actividad física y, por ejemplo, esta etiqueta yes to y sería como una predicción de la cantidad de kilómetros que esa persona puede correr. Entonces, ¿qué función de pérdida les daría sentido en ese contexto que yo tendría que usar para medir qué tan parecida es la salida de mi red con la etiqueta que tengo? Si en este caso mi etiqueta, la salida va a ser los kilómetros que la persona puede correr. ¿Qué tal la diferencia al cuadrado? Ujú. Esa es una muy buena solución. Entonces, como es como un errorcito y como la salida es una etiqueta que va a estar relacionada con un valor real, que pueden ser 5 kilómetros, 1 kilómetro, 5.2, entonces es una muy buena idea pensar en un error cuadrado, ¿no? Coger la diferencia, perdón, coger lo que predigo menos lo que tengo y ponerlo al cuadrado para que no nos importe si me estoy pasando por arriba o por abajo. Y porque además, si le pongo al cuadrado y como estoy en un problema de minimización, pues eso nos va a dar unas condiciones de suavidad que van a ser muy buenas. Eh, a veces, mejor dicho, la función de pérdida, para que se lleven como esto un poquito, va a estar ligada con quién es la salida. Entonces, si la salida es una variable real, pues va a tener mucho sentido que yo haga esta clase de errores, ¿no? Pero si la salida, por ejemplo, es una, una clase, como en clasificación, que pasa mucho, entonces esta función de pérdida no tiene mucho sentido que sea una función como tal de error. Entonces ahí hay ya funciones un poquito más especializadas. Si es una clasificación, la típica es la entropía cruzada, porque esa mide como la diferencia de probabilidad de ser de una clase u otra clase. Entonces, esa etiqueta perdón, esta función de pérdida siempre va a ir ligada al problema que estoy resolviendo. Entonces, miren que aquí tengo varios ingredientes. La función de pérdida, ¿de dónde la saco? Pues dependiendo del problema. Y estos datos, mis parejitas, ¿de dónde los saco? Pues del experto, del dataset que ya tengo, de los datos que recolecté y sé que así es, que me relacionan entrada con salida. Y ¿qué es lo que me falta definir? Entonces me falta definir, o nunca hemos hablado de cómo es la estructura de, por ejemplo, cuántas capas le pongo, qué funciones de activación le pongo. Entonces, eso tengámoslo como en la mente. Entonces voy a definir el sobreajuste en términos de estas funciones de pérdida. Entonces, el sobreajuste, como lo decíamos, es la incapacidad del modelo para generalizar. Funciona bien con los datos que usé en el entrenamiento, con ese conjunto S, pero va a fallar en escenarios de producción. Mm, ¿Qué es lo malo? ¿Por qué es muy malo esto? Porque esto me genera modelos ineficientes en entornos operativos, falsas expectativas de rendimiento, o puedo crear modelos que son innecesariamente complejos, que me van a requerir mucho recurso computacional y que me van a fallar en un entorno ya de producción. Entonces, aquí ya pensemos en una formalización. Ok, entonces pensemos que los datos, que esas parejitas de datos que yo tengo, que esas X y esos Y que yo tengo, pues siguen una cierta distribución. Y mi red neuronal con estos, definamos mi red neuronal como esta función f con unos parámetros z y que tengo una cierta función de pérdida L. Entonces, si yo pudiera, lo que yo quisiera minimizar en realidad es este costo poblacional. Entonces, yo quisiera minimizar el valor esperado de esas parejitas que siguen esta distribución desconocida, eh, dada la función de pérdida que tengo, con mi red neuronal, con sus parámetros y la etiqueta real. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Pues está diciendo sobre la distribución, porque ellas vienen de una distribución que desconozco, pues yo quiero que esas diferencias o esa similaridad, pensemos en diferencias. Entonces, que esa diferencia entre lo que la red va a predecir cuando uso ese vector X
y la etiqueta que yo tengo realmente pues sea pequeñita. Y uso pues el valor esperado porque pues estoy en esta población. Pero en la práctica yo desconozco esta distribución y tengo entonces un número finito de datos. Entonces, al tener un número finito de datos, porque tengo un conjunto ese, recuerdan que tenía n datos, pues voy a usar una aproximación de este valor esperado. Entonces, lo voy a aproximar como con un promedio. Entonces, yo digo, bueno, pues lo que tengo a lo sumo son n datos. No sé cuál distribución tendrán. Entonces, lo que voy a hacer es aproximar esto de acá con este costo un poco empírico. Entonces va a ser el promedio de las funciones de pérdida de mis datos, de los datos que yo tengo. Bien, que es una aproximación que, dado un n suficientemente grande, pues va a funcionar relativamente bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera resolver el de arriba, pero tengo el de abajo porque tengo datos finitos. Entonces, yo quiero que cuando yo minimice el de abajo, estos parámetros teta que yo encuentre acá cuando minimice el de abajo, pues sea un buen estimador del minimizador poblacional. O sea, si yo estuviera sobre la población, estos teta que yo encontrara sobre la población, pues deberían de ser muy parecidos a estos teta que yo encuentre si hago la minimización sobre los datos que yo tengo. Entonces voy a esperar o desear que el que hago con los datos n finitos, pues se parezca mucho al de acá. Cuando yo tengo un modelo sobreajustado, esto es lo que no está pasando, esto es lo que está fallando, porque los teta que estoy encontrando acá son muy buenos en esta población, pero no es o no me estoy aproximando al de acá arriba, al de esta población. Los tetas que encuentro son muy buenos en este conjunto finito, pero no generalizan a la población. Entonces ahí ya puedo definir o pensar que mi red pues está sobreajustada. Esa sería como una, una manera como de intentar definir el problema. Entonces, pensemos de esta forma, pensemos, bueno, ¿y cómo lo puedo ver? ¿Cómo sé que mi modelo está sobreajustado? Entonces vamos a pensar lo siguiente. Entonces supongamos que para una cierta aplicación, para nuestra aplicación de clasificar nuestras fichitas, yo tengo todos los datos, entonces tengo las parejas desde X1 hasta XN. Y lo que voy a hacer entonces es no usar todos los datos para entrenar. Voy a guardarme unos. Entonces voy a decir, ok, de estos datos totales voy a usar solo el 70% para entrenar, cojo solo el 70% y voy a dejar un 30% que lo voy a llamar entre validación y prueba. Entonces estos de acá que me estoy reservando, los voy a usar para ver si ese modelo puede generalizar con cosas que no he visto. O sea, si en el entrenamiento voy a usar unos, acá con estos debería de funcionar. Entonces la idea es que yo haga el entrenamiento sobre estos de acá y vigile mi desempeño en los datos de validación. ¿Cuándo entonces veo que mi modelo está sobreajustado? Cuando el desempeño es adecuado en entrenamiento, pero bajito en validación. Y si yo cambio, y esto también es muy importante, y si yo, no sé, los desordeno y ahora uso otro conjunto de entrenamiento, con ese me da un resultado y si lo entreno con otro conjunto me da otro resultado y si lo entreno con otro me da otro resultado. ¿Y todo esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Pues de acá. Porque si yo estoy generalizando a los tetas poblacionales, pues debo de los que encuentre deberían ser iguales independiente del conjunto ese. O sea, pues no deberían de variar mucho o de tener tanta variabilidad entre entre distintos conjuntos que yo pueda usar. Entonces ahí me puedo dar cuenta que ya tengo un modelo sobreajustado. Ok, esa es la alta varianza. ¿Y también dónde lo puedo ver? Pues en su curva de aprendizaje. Entonces, una curva de aprendizaje es básicamente un elemento que nos ayuda a entender cómo está el proceso iterativo de entrenamiento resolviéndose. Entonces, nosotros vimos que nuestro proceso de aprendizaje era un proceso de minimización y la solución típica que se hace es a través de un proceso iterativo. Entonces voy a hacer iteración por iteración, iteración por iteración y voy a ir guardando cómo evoluciona ese modelo. Entonces, si yo veo que en entrenamiento él empieza así y aquí llega a tener una muy buena métrica, pero en validación hasta aquí lo fue como un poco replicando, pero de aquí para allá validación se empezó a caer. Entonces, esta diferencia de aquí ya nos empieza a decir, esto está
con tendencia al sobreajuste, o está sobreajustado, porque estamos haciéndolo muy bien con mis datos internos, pero ya no estoy aprendiendo, ya estoy memorizando en esta parte, estoy ajustándome tanto ese conjunto que esto de acá ya me empezó a fallar. Entonces aquí es otra forma de verlo. Entonces tenemos varias formas de verlo. Si cambio el entrenamiento y los resultados empiezan a cambiar mucho, eso se llama alta variabilidad en métricas en entrenamiento. Si va bien en entrenamiento y en validación va mal, o si tengo estas diferencias en las curvas de aprendizaje. Entonces, estos elementos ya me dan pistas de cómo se manifiesta el sobreajuste. Entonces, ya vimos qué es, ya vimos cómo se manifiesta, y ahora pensemos, bueno, ¿cuál es el origen de este problema? Entonces, el origen del problema, pues es un problema multifactorial. Sucede por muchos factores. Y los factores los podemos dividir, o al menos lo que yo encontré en mi investigación es que se los puede dividir como en dos aspectos. O hay problemas en los datos o hay problemas en el modelo. Entonces, vamos a ver primero los de los datos. Entonces, en los datos, ¿qué puede pasar? Tamaño de los datos. Entonces, si tenemos datos que son muy poquitos datos, entonces puede que nos lleve un problema de sobreajuste, porque tal vez ese n finito que tengo en esos datos no es suficiente para que él me garantice que esa minimización llegue a generar un elemento que generalice a la población. Entonces, ese tamaño de los datos es crítico. El problema es que no hay como una forma formal para saber cuánto es suficiente. Entonces es bien complicado, y hay aplicaciones, por ejemplo, si son aplicaciones médicas, que tener un dato es muy costoso. Entonces ese es un problema que ya va a ir muy ligado a lo que esté resolviendo y al costo que me implica tener datos. Tanto, tanto el dato como de la característica, como un experto o algo que lo califique, ¿no? Porque a veces pasa también que podemos tener varios datos pero sin etiqueta. Entonces tampoco nos sirve para nuestro problema, porque estamos como las parejitas. Puede relacionarse también como cómo se están distribuyendo estos datos. Entonces, si por suerte cogimos un subset de datos que, que no sé, que tiene un cierto sesgo hacia un lado o hacia ciertas características, entonces esos datos que estoy teniendo no son una muestra representativa de la población. Entonces, lo más lógico que pasa es que voy a desarrollar un modelo acondicionado a esos datos, pero que no me está generalizando. Y eso va ligado como a la falta de variabilidad. Entonces, si tengo datos que son como todos similares, entonces mi red va a aprender ciertos patrones muy limitados a esa pequeña variabilidad, y no va a poder como generalizar muy bien. Y finalmente, un incorrecto tratamiento de los datos. Entonces, actualmente, hoy en día, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, muchos clasificadores automáticos, muchos de estos elementos, y hay muchos datos. Entonces, todo el tiempo las empresas quieren recoger datos. Pero si tenemos muchos datos, entonces, por ejemplo, en el ejemplo de el tiempo que una persona puede correr, entonces el tiempo que una persona puede correr, no sé, si piensan que los datos son las horas que ella duerme, no sé, los pasos que da al día, bueno, y esos datos los empezamos a hacer muchos, pues voy a tener que antes hacer como un tratamiento. Y además, ciertos datos pueden tener un poco de ruido. Entonces, tengo que antes asegurarme que esa cantidad de datos o esa cantidad de elementos en el vector de características, pues sean usados. Y si ese preprocesamiento yo lo hago mal, puedo inducir a que se genere sobreajuste. Entonces, estos son problemas en los datos. Pero también tenemos problemas ahora en el modelo, de lo que casi no hemos hablado. Entonces, recuerden que les comenté que esa red neuronal es una función que finalmente es la composición de, de transformaciones lineales con funciones de activación, pero tiene sus hiperparámetros. Entonces, ¿qué es un hiperparámetro? Un parámetro que nosotros debemos de construir y debemos de definir de antemano. Por ejemplo, el número de capas. Por ejemplo, el número de neuronas. Por ejemplo, ¿qué optimizador voy a utilizar? Y yo estoy segura que los que alguna vez hayan armado una red neuronal en estas librerías, pues uno llega y hay un montón de optimizadores. Está ADA, NADA Delta, RMC Prop. Y cuando uno lo define, el optimizador tiene sus propios parámetros.
Y hay un montón de parámetros. Entonces, por ejemplo, para RMS Prop uno tiene que fijar dos. Creo que es beta sub 0, beta sub 1 y otro parámetro. No sé, ahí hay un montón de parámetros. Otro parámetro, la tasa de aprendizaje. Entonces, la tasa de aprendizaje, otro parámetro. Y esto ya va más como si nos enfocamos como más en cuando ya desarrollamos esto, cuando ya lo programamos un poco. Otro parámetro, el tamaño del batch, porque lo que hacemos no es pasar dato por dato, como un poco en el gradiente estocástico, sino que pasamos batches de datos, lotes de datos. Entonces tenemos que elegir cuántas épocas, qué tasa, qué parámetros, cuántas capas. Es un mundo de parámetros, un mundo de parámetros. Y esos parámetros, pues finalmente lo que van a hacer es dar la forma de mi modelo. Son tantos que yo no tengo una idea bueno, cómo los elijo y cómo los elijo bien. Porque si los elijo mal, puedo crear un modelo que es muy complejo. Entonces, este que subraya aquí, la complejidad del modelo, es lo que nosotros queríamos como un poquito entender o relacionar el sobreajuste con la complejidad del modelo. ¿Y qué es la complejidad del modelo? Es qué tanta capacidad de representación de datos puede llegar a tener. Entonces hay teorías realmente un poco complicadas que intentan estimar la complejidad de un modelo. Entonces, por ejemplo, para un clasificador lineal, creo que la dimensión BC, que es como del mismo que construyó las máquinas de soporte vectorial de Pacnic, es una métrica que mide complejidad de modelos en modelos que son súper sencillitos y ya esa teoría es muy complicada. Entonces, para las redes neuronales, medir qué tan complejo es ese modelo es algo no trivial, no es una tarea trivial. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y esa complejidad del modelo de qué va a depender? Entonces va a depender fuertemente de la arquitectura. Y la arquitectura pues está ligada en número de capas, número de neuronas y eso finalmente se resume o si lo piensan de cierta forma, se relaciona con alguna norma de esos parámetros, de esos teta que nosotros tenemos. Entonces, el sobreajuste, ya hay formas de resolverlo. Entonces, existen muchas estrategias que atacan justo estos problemas. Entonces, atacan pues los problemas. Entonces, estas estrategias también las podríamos dividir entre las que van a los datos y las que van al modelo. Entonces, a los datos, ya hay estrategias que intentan proponer una reducción efectiva de características, aumentos de datos cuando hay pocos, y los que van al modelo. Entonces ahí ya vienen las características que vienen en complejidad del modelo o configuración automática de hiperparámetros. Entonces una de las más o que mejor funciona es la regularización. Entonces, ¿se recuerdan nuestro problema? Era este pedacito. Y ahora le voy a agregar este término. Entonces, bueno, aquí le puse la norma 2, pero en realidad puede ser cualquier norma. Este término de acá lo que está diciendo es, oye, vamos a hacer esto, quiero que la red haga la etiqueta tan parecida como pueda a la que tenga de ejemplo, pero voy a penalizar que ese modelo no sea tan complejo, porque esa métrica, esa norma de los pesos va a estar relacionada con qué tan complejo es el modelo. Entonces vamos a ir resolviéndolo acá, pero ojo, acá vamos a mantenerlo, o sea, que esto no se nos vaya como a crecer mucho. Entonces, esta es la técnica clásica de regularización. Entonces, es como dejar nuestra función normal, pero penalizar el modelo. Ok. ¿Y qué es lo que nos encontramos un poco cuando hicimos esto? Y qué era lo que no queríamos hacer. Que si se dan cuenta, la mayoría de las técnicas se recaen mucho en las que van al modelo, en hacer una configuración automática de hiperparámetros. Y de pronto los que han trabajado un poquito cuando uno construye una red neuronal y uno quiere encontrar esos parámetros óptimos, lo que hacen este tipo de librerías que ya lo tienen configurado, es un poco generar modelos con diferentes parámetros, evaluar tanto en entrenamiento como en prueba, y ir analizando cuál es la mejor configuración de estos hiperparámetros. Finalmente, es como hacer una combinación, pues obviamente de cierta forma un poco organizada y con ciertos algoritmos que la hacen más efectivo, pero a la larga es hacer muchos modelos, evaluar muchos modelos y buscar el mejor. ¿Y eso qué está involucrando? Que yo use una metodología prueba-error. Y esa metodología
va a estar bien particularizada a la aplicación que vamos a resolver, porque esa construcción del modelo, de varios modelos y ver qué parámetros le sirve, pues para hacer eso tengo que construir mi modelo con el problema que esté resolviendo. Y que tiene también como de no tan chévere, pues que hacer muchos modelos y evaluar muchos modelos y hacer y buscar cuáles son los mejores hiperparámetros, pues es algo que va a requerir costo computacional. Entonces, si usted tiene un hipercomputador y tiene muchos recursos para hacer eso, pues no importa, o sea, creo que esto incluso es como lo mejor para hacer, o sea, da igual, porque da igual el tiempo que gaste, porque si tiene un computador que es súper bueno, bueno, en fin, tiene mucho poder computacional, entonces pues puede utilizar una excelente búsqueda de hiperparámetros hasta que llegue un modelo que no le quede tan complejo ni tan simple y que le resuelva su problema de forma adecuada. Eh, Haciendo pues mucha metodología prueba-error. Y esto era lo que nosotros no queríamos hacer. Entonces queríamos nosotros evitar hacer esto, evitar hacer estas técnicas de prueba-error. Y sucede que cuando uno usa una técnica como la regularización, pues aquí se crea un nuevo hiperparámetro, que es el que pondera qué tanto nos va a importar la penalidad del modelo. Y nuevamente, ¿hay forma de saber cuál es el valor que tengo que ponerle ahí? No hay forma. Entonces hay que hacer otra vez pruebitas y otra vez ver qué valor le pongo. Si 0.1, si 0.001, si 1 es a la menos 4 o si este tal vez es un modelo que se beneficia de 0.5. Entonces, este hiperparámetro acá se vuelve otra vez a lo que no queríamos volver. Entonces, nosotros, alejándonos de esto, lo que queríamos usar era propiedades matemáticas de la red neuronal para evitar recaer en estas metodologías, que ojo, son buenas, pero tienen sus cosas, se particularizan a la aplicación y van a necesitar mucho recurso computacional. Ok, entonces nosotros dijimos, en nuestro método vamos a utilizar este tipo de regularización, vamos a pensar en una red residual y vamos a considerar que como es residual va a suceder esto. Entonces voy a hacer una regularización y si por algún motivo en algún punto en una red normal la regularización es muy fuerte en esta capa, o sea, mandó todos los pesos a cero porque nos confundimos y pusimos el valor lambda muy alto y en esta capa se tiró todo porque todo se redujo mucho, hubo un decaimiento en esos pesos, entonces la propagación hacia adelante, pues no va a llevar información. Entonces aquí se dañó un poco la información, pero en la arquitectura ResNet, y esa es una ventaja, pues si esta capa tuvo ese decaimiento, si ese proceso de minimización, incluyendo lo fuerte de regularizar, hizo que se decayera esta capa en pesos, pues la información va a fluir por el salto. Entonces, si ustedes lo ven, como si esta capa la hubiéramos eliminado. Y si la eliminamos, significaría que reducimos un poco la complejidad del modelo, eliminando una capa, porque el modelo va a crecer en complejidad si le agrego capas. Entonces, esa fue la principal motivación del método. No la principal, pero una de las motivaciones para usar ResNet. Entonces, porque es donde nuestra regularización llegara a ser tan fuerte, entonces pues todo hacia adelante se dañaba, pero acá este saltico pues nos permitía guardar la información. Entonces nosotros ¿qué propusimos? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una regularización, sí, porque esto funciona, pero vamos a hacer un pequeño cambio al algoritmo. Entonces este fue el pequeño primer cambio que le hicimos. Entonces el primer cambio es, voy a usar en cada iteración del método una capa aleatoria. No voy a hacerlo sobre todas. Voy a coger solo una capa aleatoria. Entonces voy a coger una capa aleatoria de forma, voy a regresar aquí un poquito, que por ejemplo en la primera iteración, por ejemplo, cogí esta, la penalicé y donde me la tire porque, no sé, la regularización fue muy fuerte, no pasa nada porque esto sigue por aquí. Y en la segunda iteración, si ella aporta al proceso de aprendizaje, pues le doy como la oportunidad de crecer y hago esto de forma iterativa. O sea, de forma iterativa voy escogiendo la capa. Esa fue el primer cambio que tiene nuestro método a una regularización tradicional. Entonces, la capa aleatoria. ¿Pero qué sigue causando como molestia? Pues este factor. Entonces, como les decía, nosotros queríamos que ese factor no se relacionara o no necesitara una metodología prueba-error. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, bueno, hagamos una modificación. Entendamos matemáticamente qué propiedad
relaciona el sobreajuste eh, para usarla como ese valor. Entonces, esto motivó que nosotros pensáramos en la cota de Lipschitz. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco de la continuidad de Lipschitz. Entonces, la continuidad de Lipschitz, yo creo que la recordamos de nuestros cursos, eh, en cierto sentido, y dicho como de forma vaga, es que entradas similares se espera que generen salidas similares. Entonces, aquí está la definición formal, no la voy a leer, pero básicamente si tenemos un par de entradas, yo espero que esa propagación pues no quede acotada en la constante de Lipschitz, mm, que la imagen de esas entradas quede acotada por la cota de Lipschitz y por la imagen de la diferencia de esas entradas. Entonces, básicamente esto quiero que se cumpla. Mm, Esto se debe cumplir para que una función sea Lipschitz continua. Entonces nosotros pensamos, ok, si yo sé que mi red neuronal es una función f, ¿será que esta función es Lipschitz continua? Y pueden verlo en el paper. La conclusión fue que dado que esta red neuronal es una composición de funciones de activación y transformaciones afines, va a ser Lipschitz continua si las funciones de activación lo son. Y lo bueno es que las funciones de activación tradicionales, sigmoide, tangente, ReLU, son Lipschitz continuas. Entonces, por ahí ya íbamos bien. Y luego nos preguntamos, bueno, esto si tiene la propiedad, pero si tiene la propiedad, esa propiedad, ¿dónde la veo? ¿O cómo veo esa cota? Entonces encontramos que una cota, bueno, si ven la definición, aquí aparece esta constante que le puse LB. La definición clásica creo que es con una K, con una L, creo que es. Eh, si quisiéramos buscar cuál es ese valor mínimo, deberíamos de buscar como el supremo, y esa es la constante de Lipschitz. Nosotros buscamos una cota porque encontrar el supremo era un problema muy complicado por muchos elementos. Pero aquí nos preguntamos entonces, bueno, entonces, ¿qué cosa es la cota de Lipschitz en una red neuronal? Y llegamos a verificar que en capas completamente conectadas es el valor singular más grande de esa matriz de pesos. Entonces, recuerden, tengo una capa, tengo otra capa y yo tengo los pesos. Entonces, yo los puedo organizar como una matriz, de tal manera que cuando transforme lo que entra a esa capa y lo que sale, pues va a ser una matriz W por lo que salía de acá. Y esa matriz, si yo la analizo y obtengo el valor singular más grande, esa es una cota de Lipschitz. Entonces esto fue súper bueno porque ya teníamos algo que me estaba relacionando, una propiedad matemática con un elemento que estaba sucediendo dentro de la red. ¿Listo? Y bueno, estas dos es básicamente muy similar, pero ahora para una red neuronal residual. Entonces llegamos a la conclusión de que también son Lipschitz continuas y que la cota de Lipschitz se puede ver como la cota de Lipschitz de la capa más la unidad. Básicamente en el fondo es como un poco lo mismo. Entonces, viene algo muy importante. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Qué esperaría yo de la cota de Lipschitz en relación al sobreajuste, teniendo en cuenta esta definición? Entonces, lo voy a poner con este dibujito. Y vamos a pensarlo, o sea, la red es mi función. Entonces, mis X son las entradas y mi f de X van a ser esas Y, esas salidas. Entonces, yo tengo un par de entradas, X0 y X sub n. Entonces, voy a tener X0 acá y X sub n, pensemos que es este X sub 0, pero un poquito, que varía un poquito, que se contamina un poquito de ruido y que está acá. Pensemos en el ejemplo, o sea, este X0 es la ficha normal y este XN es la ficha que le pusieron un bombillo encima y esto varió un poquito la intensidad. Y ellas están en esta bola con algún radio epsilon. Esto está sucediendo en el espacio de los datos de entrada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, bueno, entonces mira, como la función ya vimos que es Lipschitz continua, esto se va a propagar de tal manera que las imágenes, este X0, su imagen va a ser Y0, o sea, f de X0, y este YN, su imagen va a ser, perdón, este XN, su imagen será YN, o sea, f de XN, pues van a quedar en esta bolita que va a depender de LB veces por la distancia a la que estaban estas otras, que acá la llamamos epsilon.
que es básicamente lo que dice acá, LB por epsilon acá. Entonces les pregunto, ¿qué sería ideal o qué relación le ven a esa constante con el sobreajuste? O sea, si la cota es muy grande, de pronto es O que básicamente, hay debería de sobreajuste. ser, Pregunta. si la cota es muy grande, ¿qué pasaría? Si esta LB es muy grande, Creo que hay sobreajuste del modelo. estamos todos de acuerdo que si LB es muy grande, este modelo es muy sensible a cualquier pequeña variación. Exacto. Entonces, cuando hay sobreajuste, digamos lo mejor al revés. Si esta LB es muy grande, es porque el modelo puede estar sobreajustado. ¿Por qué? Porque querría decir que una pequeña variación, pues me está sacando todo de control. Entonces, que esta era la misma ficha que estaba bien, solo que corrido un poquito y ya la clasificó, pues, con otra etiqueta. Entonces me corrió todo a otro espacio. Y de hecho, si lo piensan, yo dije, y bueno, y revisando la presentación, preparando esta presentación, siempre me toca volver a presentar porque a repasar, porque a pesar de que fue mi trabajo de maestría, hay algunos detalles que uno se le olvida. Y cuando la vuelvo a repasar, digo, mira qué interesante. Porque si analizan en las matrices, ahora pensemos un poco de las matrices. Cuando tenemos sistemas lineales AX igual B, eh, la sensibilidad, no sé si alguna vez han visto en el curso como de álgebra lineal, mm, cuando tenemos esa matriz A y yo la perturbo un poquito, yo esperaría que esas X no cambien mucho. ¿Y eso con qué se relaciona? En álgebra lineal tiene un nombre, tiene un nombre. Es el Mm, espectro de la matriz. exacto, con el espectro de la matriz. Y, se me olvidó exactamente, pero es como una cachiquita, es el número, ok, que es coger el valor singular más grande dividido entre el valor singular más chiquito. Eh, Se me fue exactamente cómo es el nombre, pero si se dan cuenta, va muy relacionado a qué tan sensible es un sistema que lo perturbes con con las propiedades espectrales de esa matriz, de ese sistema. Y como finalmente esto es un montón de combinaciones de transformaciones lineales, voy a hacer muchas veces multiplicación por esas matrices. Entonces, si esas matrices son muy sensibles, sí, el número de condición. En álgebra lineal se llama el número de condición. Si ese número de condición que va ligado como a esas propiedades espectrales es muy sensible, quiere decir que pequeños cambios, pues esto me lo está expandiendo demasiado. Entonces yo no quisiera que esto sea así. Y yo quisiera que esta LB, pues al menos fuera uno para tratar como de mantener esta proporción, como que no se crezca demasiado ni que esto se haga como se contraiga demasiado, que sería al revés, me puede generar un fenómeno inverso. Entonces nosotros dijimos, ya está, porque se nos ocurrió entonces que como yo elijo aleatoriamente una capa sobre la que voy a regularizar, le voy a poner de factor de regularización la contribución de esa capa al sobreajuste. Y la contribución de esa capa al sobreajuste es justamente el valor singular más grande, que es la raíz cuadrada del radio espectral de la matriz traspuesta por ella misma. Entonces, este es el valor singular más grande que me está diciendo, oye, esta capa está haciendo mucho sobreajuste. Entonces, si está haciendo mucho sobreajuste, redúcela, porque esta está contribuyendo mucho al sobreajuste. Si no hace tanto sobreajuste, pues no pasa nada. Y esto lo voy iterando en mis capas, entonces voy iterando, y ya. Ese es básicamente el núcleo de nuestro método. Entonces, esta pequeña fórmula es el núcleo. ¿Qué es lo bueno? Que si se dan cuenta, ya no tenemos el factor lambda. Entonces, como no tenemos el factor lambda, pues me libro
de buscarlo. O sea, no tengo que hacer una sintonización de, bueno, ahora qué lambda le tengo que poner. Y es adaptativo, porque en cada momento va a depender de lo que esa capa individual está contribuyendo hacia el sobreajuste de toda la red. Listo. Entonces, miremos cómo le fue a mi método. Entonces, ¿dónde lo validamos? Entonces, lo típico, pues cogimos nuestro dato de dígitos, nuestro dato de imágenes de ropa. Entonces, en el de dígito son los dígitos escritos a mano, 28 por 28 píxeles, blanco y negro, un solo canal. Y en los datos fashion tenemos lo mismo, 28 por 28, pero conjuntos de ropa de 9 en 10 clases. Ok. Y hicimos un experimento C que fue con con conjuntos de datos estándar, que esos son como de los más usados en todas estas técnicas. Entonces, el conjunto de la flor de iris, el conjunto de los vinos y el conjunto de cáncer de seno de Wisconsin. Y además un experimento D. Bueno, con estos teníamos como para clasificación de patrones, con esto teníamos sobre datasets ya definidos y un experimento D para analizar cómo lo hacía respecto a estructuras específicas de datos. Entonces creamos este clúster que eran círculos concéntricos, medias lunas y este. Este es muy difícil, este se llaman roles. Entonces los roles a veces son bien difíciles para los algoritmos de separar. Entonces cuando hay que probar cosas, o sea, si un algoritmo está funcionando bien, esto puede ser una buena idea, ¿no? Entonces nosotros no teníamos una aplicación específica que resolver. Nuestro problema no era como orientado hacia un problema específico. Entonces queríamos hacer una evaluación un poquito como justa, teniendo varios datasets. Entonces el dataset, los tradicionales, un dataset de datos tabulares y uno de distribuciones geométricas, que este, por ejemplo, a ciertos algoritmos les cuesta mucho. Entonces, hicimos para un montón de modelos, también está en el paper, donde les variamos la cantidad de capas. Entonces aquí tengo un modelo, por ejemplo, que para el experimento A tenía 8 capas. Y aquí tengo otras regularizaciones. Entonces vimos otras regularizaciones. Y esta es, por ejemplo, una típica que es dropout, L1 y L2. Y estas tres regularizaciones de acá las presintonizamos antes. O sea, con una forma de búsqueda de hiperparámetros encontramos el mejor parámetro para ellas. Y esta es la nuestra, la que aparece siempre de primera. Entonces podemos ver lo siguiente. Lo quiero hacer más grande. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, las curvitas, tanto de entrenamiento como validación en el nuestro, son pues cercanas. Y en estos de acá, a pesar de que son regularizaciones, porque el modelo sin regularizar sobreajustaba bastante. A pesar de que son regularizaciones, se ve todavía un huequito. Aquí se ve un poquito más pronunciado. Y en el dropout es bien curioso porque es al revés. Entonces, en el dropout, la validación va encima de la precisión de entrenamiento. Bueno, esto tiene como una cierta explicación de la técnica, cómo funciona ella en sí. Y acá abajo graficamos cómo fue la cota de Lipschitz de todo el experimento de toda la red, que es el producto de las cotas de cada capa a través del experimento. Y con nuestro método, ella tenía este comportamiento, que era un comportamiento decreciente, lo cual es algo bueno, porque nuestra hipótesis era, si decrece esto, pues el sobreajuste es menos. Y pues nuestra idea era que teníamos que hacerla decrecer. Entonces cumplimos de que la estamos haciendo decrecer y se está viendo que se reduce acá. Entonces, en los otros métodos también sucedía, que es algo muy curioso, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, en estos tenía esta estructura, como que iba un poco creciendo. Entonces, este fue para el experimento A. Para el experimento B, lo pueden ver y también la curvita nos quedó como bastante pegadita. Estas están como más abiertas. Y si se dan cuenta, también quiero que miren como la sombra. Entonces nosotros no evaluamos una sola vez, sino que hicimos esto con una técnica llamada validación cruzada, que básicamente es coja el conjunto de datos, reserves el 70%, no, perdón, coja el conjunto de datos, divídelo en 5 pedazos, bueno, lo hicimos con 5 pedacitos, coja los primeros 4, con esos entrene y evalúe en el que le sobró. Luego coja el primero, el segundo no, y los últimos 4. Y evalúe, entrene con los 4 y evalúe en el otro. O sea, es como ir fraccionando el conjunto y cambiando el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. Entonces, estas sombritas que ven es la desviación estándar en cada uno de estos conjuntos. Y si se dan cuenta, el nuestro es también un método que
no está variando cuando estoy cambiando el conjunto. ¿Y se acuerdan lo que dije muy al inicio? Que la idea es que no tendría que tener alta variabilidad en el conjunto de entrenamiento, ni en validación, obviamente. Entonces, si se dan cuenta, es como el que tiene menos sombrita, no como este, por ejemplo, que dependiendo del conjunto, le metía como mucha variabilidad. Y siempre nuestra cota disminuía, mientras que los otros no era tan claro. Entonces, miremos, por ejemplo, con un dataset. Entonces, para el dataset de Iris, también era bastante pegadito y con muy poca variabilidad respecto a otras regularizaciones y con nuestra hipótesis de que esto siempre bajaba y además siempre bajaba un poco mm, con una cierta como suavidad, que es algo como bueno, ¿no? Porque acá de pronto el comportamiento llegaba a ser un poco más inconsistente. Esto fue para el de los vinos, por ejemplo, aquí también, básicamente lo mismo. Los datos de cáncer, otra vez tenemos este comportamiento reduciendo. Varían mucho dependiendo el, el dataset. Entonces aquí lo tenemos para círculos concéntricos, aquí para las medias lunas. Y aquí lo tenemos para los espirales, para los rolls. Entonces miren que, por ejemplo, este sí lo hace increíblemente mal, o sea, con una regularización de triple dropout, el problema se resuelve muy mal. Y esto es bien difícil, por eso ven tanta variabilidad, porque es un problema como complejo, por la alta, pues por esa distribución geométrica rara. Entonces aquí también igual se cumple nuestro supuesto de que esto iba a reducir. Y además, después dijimos, bueno, otra forma de probar que nuestro método pues puede funcionar es hagámosle una especie de ataques. Entonces, en redes neuronales existe lo que se conoce como imágenes o ataques adversarios. Entonces, un ataque adversario es el resultado de modificar sutilmente una imagen original. Sin embargo, pese a que la modificación es imperceptible para nuestros ojos, esa imagen tiende a confundir a un algoritmo y en consecuencia afectar su rendimiento. Entonces, por ejemplo, esas son unas imágenes perturbadas que, pues obviamente, nuestros ojitos pueden seguirlas clasificando muy bien, pero las redes ya no pueden. Entonces, las redes lamentablemente cuando ven un ataque, entonces mm, pues se alteran demasiado, así esa imagen sea muy, muy, muy similar. Y no sé si han visto, de pronto ahora se habían popularizado unos videos en el que gente se ponía como unas camisas con unas especies como de códigos, con unas imágenes todas raras con unos pixelitos y las pasan como por esas cámaras que tienen como inteligencia artificial incorporada y esos generan un ataque. O sea, cuando esas personas pasaban ya la red no podía clasificar muy bien, o sea, todo lo que clasificaba estaba mal. O usualmente, y no lo puse en la presentación, debía haberlo puesto, cuando sale la imagen de un panda y le ponen un ruido y sigue siendo el panda, o sea, sigue siendo el mismo panda y ya lo clasifica como un miquito. Entonces, la clasificación pues cae terriblemente cuando hay como una perturbación diseñada, o sea, que son perturbaciones diseñadas para que ellas fallen. Entonces hicimos tanto para el experimento A y B, esto es más que todo como en imágenes, y por ejemplo, ustedes lo pueden notar, entonces nuestro algoritmo casi siempre logró mantener la máxima eh, precisión. Entonces, por ejemplo, la línea base que era sin ningún tipo de regularización me estaba diciendo para una red de 4 capas que en el conjunto de entrenamiento ya lograba 96%. Pero cuando le puse la imagen adversaria, unas imágenes adversarias atacadas con este factor de distorsión, pues ella ya decayó al 24%, que es terriblemente mal, terriblemente mal, mientras nuestro método logró mantener un 70%. Y si miran los otros, por ejemplo, este que se cae con un 23%, 21%, el dropout 41%, pero pues estos ya son valores pues muy, muy terribles para una aplicación. Eso mismo se ve más fuerte si el modelo es más complejo, si tengo más capas. Entonces, si tengo 8 capas, pues la línea base, sin afectar nada, sin regularizar nada, nos dice que 97% era la precisión en entrenamiento. Y eh, cuando lo atacamos, llegó solo al 18%, mientras que nuestro método para este ataque que ya es muy fuerte se mantuvo en el 63%, muy por encima de estos otro tipo de regularizaciones. Entonces, aquí casi no queda bien resaltado, pero son estos valores y estos valores los que hicieron que nuestro método pues tuviera esta cierta robustez
ante ataques adversariales. Esto también se replicó para el conjunto B, que era el conjunto de la ropita, igual, o sea, logramos que el ataque adversarial no dañara mucho. Y es que tiene mucho sentido, porque es que si se dan cuenta, estas perturbaciones implica modificar ligeramente la imagen. Entonces es como si estuviéramos corriendo ese puntico que yo ponía en el dibujito. Y pues como nosotros restringimos en el entrenamiento que creciera la cota de Lipschitz, pues obviamente cuando se propaga no se va a ir uno para un lado y otro para otro, porque se está como controlada, porque la controlamos explícitamente en el entrenamiento. Entonces pues eso tiene como sentido porque pues estas imágenes son pequeñas modificaciones de una imagen original. Entonces funcionó pues bastante bien. Y hasta ahí es lo que hay en el paper. Bueno, de hecho, si ustedes van al paper, si lo revisan, si tienen la oportunidad como de leerlo, en el paper incluimos una extensión importante hacia redes convolucionales. Entonces, en redes convolucionales hay un problema, porque el problema es que cómo es la cota de Lipschitz en una red convolucional si la operación principal de la capa convolucional es hacer una convolución. Entonces, ahí hicimos una extensión para generar una especie de aproximación a esa cota relacionada con los valores que tiene el kernel, relacionada un poco con esos valores del kernel. Y eso generaba algo bien complicado de computacionalmente, que tuvimos que hacerle otra aproximación para tener como una aproximación. Eh, ese lo incluimos, pero de ese mm, no hay realmente como una prueba formal, muy formal de cómo será la cota. Entonces simplemente queda como la aproximación basada un poco en estas ideas. Y otra cosa que tienen las redes convolucionales es que si recuerdan hay como una fase de convolución y luego viene pooling y luego viene eh, la otra operación, la normalización, batch normalization. Entonces en esas operaciones ya no son una operación un poco que yo la puedo escribir como de forma analítica. Entonces me rompe un poquito como la narrativa de que la red es como una función que yo puedo ver, escribir o expresar de alguna forma analíticamente, porque las operaciones son un poco complicadas de trabajar. Entonces en el artículo aparece esto, aparece la parte de la red convolucional y también aparece un ataque especial, porque este ataque es el más sencillito. Entonces, los revisores del paper sugirieron que hagamos un ataque mucho más complicado y con ese ataque también nos fue bien. Los resultados, pues en precisión fueron buenos. Nuestro método, pues resultaba que no caía tanto la precisión. Eso en cuanto a la parte de los ataques. Y ahora sí viene como lo que traje para ustedes, como de algunas cosas que están abiertas, se pueden investigar, que a mí me parece muy interesante y que combinan muchos elementos. Que a veces, mm, no sé si sea como el sentir de todos, pero al menos es mi sentir. A veces algunas cosas de Machine Learning se hacen un poco aburridas, porque finalmente es bueno, la parte teórica me parece muy bonito, uno aprende cómo es el proceso de minimización, cómo es la red, pero cuando uno la va a hacer, pues eso se resume a 3 líneas, 4 líneas, en, no sé, en PyTorch o en Keras o en cualquier librería de estas librerías, que es súper fácil, o sea, es súper sencillo, es el punto fit, el punto train y configurar cosas y ya está. Pero de alguna forma, creo que a nivel teórico hay mucho por explorar en esta área, pero mucho, mucho, mucho. Y este es uno de los trabajos con el que nosotros queríamos ligar nuestra investigación al inicio. Entonces, en el 2018, que básicamente fue, yo empecé la maestría en el 2020, entonces este artículo era como muy nuevo en ese tiempo. Entonces se publicó este artículo donde se generó el término Neural Ordinarial Differential Equation, que la idea era básicamente englobar los sistemas continuos como redes neuronales que tuvieran esa arquitectura ResNet. Entonces, si se recuerdan el principio de mi presentación, nosotros nos enfocamos en la ResNet y nos enfocamos porque queríamos usar algo de esto. Luego no pudimos porque el tiempo fue demasiado corto y ya convergimos como a la otra solución, pero acá empezamos. Entonces, la idea es que básicamente, si ustedes ven el salto residual, pues lo que hace en una capa es esto. Entonces, la capa siguiente va a ser la capa anterior, más lo que pasó en esa capa, que es nuevamente una transformación lineal por una función de activación que depende de algunos pesos de esa capa, que depende de la capa anterior. Entonces, si lo vemos así rápidamente, pues nosotros podríamos organizarlo
Y esto lo podríamos ver como una ecuación en diferencias. Entonces, si lo pensamos en cierta forma, yo lo puedo pensar como una ecuación diferencial. Entonces, lo puedo escribir así. Entonces, ah, aquí el W tenía como un índice, si se dan cuenta, o sea, que lo que pasaba entre capa y capa era es como esa discretización entre capa y capa. Pero si lo pienso de forma continua, es como si estuviera pensando en una red que cuántas capas tiene. Es que tiene como infinitas capas, algo así. Exacto, sería una red de capas infinitas. De capas infinitas. Entonces eso es muy loco porque las capas es lo que le da la complejidad al modelo. Y esta es una red de capas infinitas. Entonces ya no pensaríamos en los pesos instantáneos de una capa, sino como en un flujo de pesos o algo así, si eso podría tener sentido. Y ya estaría pensando entonces en en el mundo de las cosas continuas. Y si yo pienso así, entonces voy a trasladar todo esto a un entrenamiento en tiempo continuo. Entonces, si recuerdan nuestro problema de entrenamiento, yo lo podría ver como un problema de esta forma. Entonces, ¿yo qué quiero encontrar? Yo ya no quiero encontrar los pesos instantáneos de esas matrices de pesos, sino esas funciones de pesos, porque como ahora van a tener cierta representación como infinita. Entonces, esta función de pesos que vive en algún espacio funcional, eh, ¿que haga qué? Pues que para ciertos ejemplos que yo tengo, para ciertos datos que yo tengo, minimice una función de costo que va a depender del estado final de esa ecuación diferencial, que va a ser x de t, con su etiqueta, obviamente, eso es lo mismo de siempre. O sea, esto básicamente es el estado final de la ecuación diferencial es la salida estimada. Pasado por una función g, pues que lo lleva como a un espacio, uy, aquí creo que me falta un paréntesis, pero aquí iría un paréntesis, al espacio de la y. Entonces, uso el estado final de la ecuación diferencial, le hago una operación, eso me lo lleva al mismo espacio de las etiquetas y mido la diferencia con la que ya tengo. Entonces, aquí queda la ecuación, la función de pérdida y la regularización. Entonces, aquí se ve como una integral de esos pesos, como, sí, como una norma de esos pesos. Y la parte bonita, ¿sujeto a quién? Sujeto a que todos mis datos tienen una dinámica ahora. Y esta dinámica es como ellos, como que se mueven desde una condición inicial usando ese flujo de pesos. Entonces, este problema, ¿dónde aparece? Aparece en control óptimo. Entonces, este es un problema muy conocido es como el problema de transporte. Aparece mucho en control óptimo. Y en matemáticas, creo que estaba mucho como en la parte, sí, finalmente como de control óptimo, problemas de, mm, de variedades, bueno, de estos elementos. Y en ingeniería esto aparece muchísimo en todo lo asociado con problemas de transporte. Entonces, esta nueva formulación en tiempo continuo nos da ciertas nuevas ideas. Entonces, una de estas es, bueno, si yo puedo formularlo así, puedo estudiar condiciones de optimalidad para derivar algoritmos numéricos que luego los pueda yo discretizar. Y si yo estudio condiciones de optimalidad, ¿qué condición les hace que tenga sentido que se relacione con el sobreajuste sobre ahora esta ecuación diferencial? ¿Cuál les haría como un poquito de sentido? Como que uno medio intuye que esa podría ser una buena propiedad para analizar en un sistema diferencial de este tipo. Bueno, no sé si sea tan obvio, pero podríamos pensar si ahora el sistema si mi sistema yo lo puedo ordenar como esto, pues yo pudiera pensar en intentar entender la estabilidad. Entonces, si esto es estable, cómo es su estabilidad, cómo funciona la estabilidad. Bueno, aquí hay una serie de problemas porque este sistema, pues finalmente, si yo lo veo así, sería un sistema no lineal y al mismo tiempo no autónomo porque pues estos W van a cambiar en el tiempo y eso tiene un mundo de problemáticas. Creo que eso pues no está, incluso teóricamente hay como muchos huequitos ahí, pero ya se pueden proponer cosas como en otro ámbito, o sea, como
de otras áreas que pueden como ayudar a fortalecer un poco como los conceptos como el Machine Learning. Entonces, qué bonito, por ejemplo, yo no sé si dejé el paper, no, no lo dejé, pero si no estoy mal, el autor es Suazua y él tiene una explicación súper bonita de cómo ve el proceso de aprendizaje como un problema de flujos. Entonces, cómo se llevan los estados de un lugar a otro y lo hace en el paper, recuerdo tanto que es como unos punticos que si le ponemos un viento se van para arriba, un viento para abajo y eso los explica como estas fuerzas. Y lo explicaba que puede ser un control óptimo o un control y no recuerdo exactamente el término, pero era como cuando uno intenta armar como un cubo de rugby, que necesita que no desarmarlo uno para armarlo otro, entonces que así podía verse el aprendizaje. Entonces aquí es algo muy bonito porque ya podemos juntar como otras cosas distintas para fortalecer lo que hay, para atacar problemáticas y para entender un poco mejor o proponer algo. Ahí no tiene que ser algo como muy elaborado, pero pues sí, es una teoría interesante como si uno se quiere salir un poco de la aplicación. Entonces, otras investigaciones que se pueden hacer en el mundo continuo, pues puedo estudiar, implementar, proponer estrategias para entrenar una red neuronal empleando teorías de control óptimo. Se pueden proponer arquitecturas que incluyan métodos numéricos de solución para una ecuación diferencial ordinaria y reemplazar las capas residuales por eso. Entonces, si una capa residual es una ecuación diferencial, pues podría yo reemplazarla, o sea, hacerlo como al revés, ¿no? Pensar como un poco, no quiero usar la red, sino un solver, que ya eso está súper estudiado, para que reemplace ciertas capas para ver, para, no sé, maximizar eficiencia o cualquier cosa así. Mm, ¿Qué más podemos hacer? Podemos analizar estrategias, cosas como la estabilidad de un sistema de ecuaciones de este tipo para relacionarlo con la arquitectura de una red o desarrollar una estrategia de control de la estabilidad. O sea, podría estudiar la estabilidad o proponer un control para esa estabilidad. Ahora, en mi investigación que quedó pendiente, pues otras cotas. Entonces, esa es una cota, pero pueden haber otras más fieles. De pronto la que yo estoy encontrando es muy grande y eso de pronto me limita el aprendizaje un poco. ¿Cómo hago para encontrar una que sea un poco más fiel, un poco más cercana a la constante, más cercana a ese supremo? Ahora, en lo que hago hoy actualmente, ya no trabajo con esto de redes directamente, pero sí hago mucho aprendizaje por refuerzo. Y de hecho, básicamente casi la mayoría de mis agentes, sí, de mis agentes de desarrollo, pues son agentes que tienen aprendizaje por refuerzo. Que no sé si lo han visto, es como otro paradigma muy distinto, en el que yo busco generar una política, que es una forma de actuar, dado un estado, para que yo genere la acción que me maximice una cierta recompensa acumulada en un tiempo. Y en esta parte, cuando yo hago Deep Reinforcement Learning, hay una función Q, que es como que se llama función de valor. Y esa función de valor es una aproximación que mapea de estados, que mapea del espacio de los estados al espacio de las acciones. Algo así. Me estoy saltando como 1.000 millones de teoría, pero en fin, es como un poco así. Pero entonces lo que hicieron hace mucho tiempo fue reemplazar esa Q por una red neuronal. Como una red neuronal, al fin y al cabo, es un aproximador universal. Entonces la reemplazaron y ya está. Pero, he visto, en un momento vi algún artículo que mencionaba, ojo, decía, si lo reemplazas por una red neuronal, esa función Q que uno quiere encontrar, esos parámetros deben de resolver unos supuestos. Y esos supuestos estaban muy ligados con las propiedades de Lipschitz, porque puede ser que eso ya tenga otros componentes o otros elementos que afecten el aprendizaje ahora en un paradigma distinto. Se puede, ¿qué más hacer? Extender lo que les comentaba a redes complejas, operaciones de convolución, pooling, normalizaciones o esto. No es natural la extensión. Y si se dan cuenta, mis ejemplos que yo usé son todos ejemplos de juguete. O sea, yo no tengo una aplicación realista. Entonces, mm, hacer algo como más allá, un poquito de lo teórico, costaría mucho. O sea, llevar lo que yo hice a algo un poco más teórico costaría mucho, porque en el medio, pues en el medio de hacer como el deploy de algo así sería muy complicado. Entonces, sí, finalmente estudiar cómo esto se puede aplicar en redes ya de uso un poco real, como más
sí, más que nazcan de un problema, o sea, que yo quiera resolver un problema y aplicar eso. Entonces, otra forma es ver si puedo cambiar algo como en esa optimización. mm, y listo. Entonces, eso es como lo que queda como abierto. Entonces, si ven, hay como varias formas, varias ideas y varias cosas, varias áreas que uno puede unir. Yo creo, y estoy muy segura que en esta nueva era donde han aparecido todos estos modelos de lenguaje, no sé, llámese ChatGPT, Gemini, eh, Grok, Copilot, lo que sea, la labor del investigador es cada vez un poco más sencilla, no sé, para escribir papers, para apoyarse en ideas, pero lo importante no es lo que ellos puedan hacer, lo importante es que nosotros tenemos que hacerle las preguntas. Y además nosotros tenemos la capacidad de conectar cosas. Entonces yo creo que hoy en día estos modelos de lenguaje pueden ayudarnos a conectar cosas. O sea, ¿cómo conecto el control óptimo con una red neuronal? ¿Cómo eso tiene sentido en un problema de transporte? ¿Cómo eso puede crear una estructura de una ecuación diferencial? ¿Cómo puedo aplicar eso en un problema de aprendizaje por refuerzo? Para nosotros como seres humanos va a ser muy difícil hacer una búsqueda de literatura de todos estos campos, intentar buscar la relación, pero nosotros tenemos como esa intuición de esto puede ser por aquí, esto puede ser por acá, y como de ir recolectando las fichas y apoyarnos podría ser en el futuro, creo que un poco por estos elementos, para poder establecer ideas que tengan más componentes de muchas áreas, que sean como un mix y que eso pueda generar o resolver ciertos elementos, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Y listo, entonces eso fue todo. Muchas gracias por la invitación al Semillero de Investigación Atarraya de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y en particular a Joan Sebastián Salazar por la gestión de mi participación. Como les comentaba, este trabajo es de este artículo, está en el Journal of Computational and Applied Mathematics y es en coautoría con mis asesores de maestría, el profesor Fernando Gallego y el profesor Juan Carlos Rial. Entonces, muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado y si alguien tiene preguntas, bueno, mmm, creo que mis redes sociales estaban en la de la motivación, entonces en LinkedIn se poner como publicaciones serias, en Instagram son las no serias. eh, y en la página web, creo que en la página web, si visitan mi página web, ahí tengo algunos blogs y cuento cosas como del doctorado, como, no sé, como un poco de la vida académica. Y no sé si de pronto les puede interesar. Tengo, por ejemplo, tengo poquito, pero por ejemplo tengo como más experiencias personales como, no sé, de conferencias, cosas como de este estilo. Entonces aquí en mi página web pueden encontrar esto. En mi página web también están como el listado de las publicaciones que tengo, por si quieren ojear los trabajos actuales que tengo, mm, las colaboraciones que tengo o cualquier elemento. Entonces en mi página web, ahí mismo pues tengo los posts. Eh, Me gustaría tener más tiempo para hacer más divulgación de cosas, pero pues es lo que hay. Y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado y si alguien tiene alguna pregunta. No, bueno, Manuela, muchísimas gracias. Fue súper interesante todo lo que nos contaste. Sobre todo eso al final de las ecuaciones diferenciales, no me lo esperaba. Fue como, wow. Estás completamente invitada para hablar, si quieres, de este tema de agentes o de aprendizaje por refuerzo. Sí, creo que sería algo muy bacano pues que nos contaras de pronto en un futuro que nosotros hablemos, o sea, demos la introducción de qué es esto del reinforcement learning y ya llegues tú y nos cuentes esas cosas increíbles pues que tú investigues, ¿va? Listo. Entonces, muchas gracias por haber... Listo, listo. Entonces sí, espero que les haya gustado mucho. Sí, dale, dale. Sí, sí, no, yo creo que a todos nos encantó. Muchísimas gracias. Y, y bueno, nos vemos. Sí. Listo, muchas gracias. Chao. Listo, chao. Chao.